Bueno, no sé si habrán visto, yo tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa de Marcelo D'Alessandro, del ministro de Seguridad porteño. Y bueno, se tomó una licencia para contener a la familia, cuac. ¿A qué familia tendrá que contener? ¿A la familia chica o a la familia grande? Ahora, si pudieron verlo, y si no ya les cuento, es importante resaltar que esa conferencia de prensa en sí misma formó parte de un accionar mafioso, porque se trató de una puesta en escena con Waldo Wolf al lado y con Felipe Miguel, que lo va a reemplazar durante la licencia para contener a la familia, una licencia que no tiene tiempo preestablecido, pero todos sabemos que va a durar hasta que se termine el mandato de Larreta. Y bueno, presentaban un plan de seguridad, no era una conferencia de prensa para anunciar que se tomaba licencia, ni para hablar de los chats, ni para hablar de lo que dicen los chats, porque son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa son los chats, la obtención de los chats, que seguramente obedecen a una acción de inteligencia, no se sabe de quién, crecen los rumores del fuego amigo, pero no estamos seguros. Bueno, eso es un tema, ¿de dónde salieron los chats? Otro asunto muy distinto, como los chats del Lago Escondido, es qué decían los chats, si los chats eran verdaderas, si esas conversaciones ocurrieron o no ocurrieron, si tuvieron lugar o no tuvieron lugar, y de eso no hablan, se limitan a hablar del espionaje. Tuvo formato de conferencia de prensa porque lo que quiere instalar son tan pueriles, y lamentablemente tanta gente en este país se ha puerilizado siguiendo a los medios hegemónicos, porque lo que hacen es infantilizarlos, hacerles creer cosas obvias o cosas inverosímiles. Y bueno, eso era lo que decían en el chat del Lago Escondido sobre cómo reaccionar ante la publicación, ante la publicidad del viaje al Lago Escondido, ¿no? Ahí las instrucciones las daba en esos chats Ercolini. ¿Por qué digo esto? Porque en esa pretendida conferencia de prensa que tuvo lugar hoy, insisto, no para hablar de los chats, no para hablar de la licencia, sino para presentar un plan de seguridad, porque resulta que Buenos Aires es una ciudad segurísima, es la más segura de no sé dónde, y tenemos una policía metropolitana que no sabe lo buena que es. Le dieron formato ficcional, por supuesto, como todo lo que hace Juntos por el Cambio, de conferencia de prensa. ¿Quiénes preguntaron? Porque se hizo un sorteo, pero el sorteo, digamos, la bolilla o los papelitos no fue público, no se sacaron en público, así que bueno, eligieron los medios, era La Nación Más, TN y Mitre. Las preguntas ¿cuáles fueron? ¿cómo se siente su familia con la ventilación de estos chats? ¿Qué origen cree usted que tiene el espionaje ilegal? Bueno, de ese tenor, fueron 3 preguntas, las 3 tenían que ver o cómo está la familia, cómo se siente usted con la ventilación de estos escándalos y a quién le atribuye el espionaje ilegal. Esto que estoy relatando y que sucedió esta tarde era lo que en los chats del Lago Escondido Ercolini le sugería al propio D'Alessandro, al mismo D'Alessandro, cuando se supo que habían publicado que alguien había obtenido la lista del avión y que sus nombres estaban estampados en ese avión privado, lo que sugería Ercolini era imponer la línea editorial del espionaje ilegal, con lo cual la gente iba a hablar de cómo se obtuvieron esos datos, pero no iba a hablar de quienes viajaron al Lago Escondido. Es exactamente lo que pasó hoy. Agarraron a 3 medios que forman parte de la mafia, porque los jefes, las patronales de los 3 medios que estaban ahí presentes, 2 de Clarín y 1 de La Nación, también fueron al Lago Escondido.
también participan de las operaciones, también están entongados con la Corte Suprema, también juegan políticamente. Entonces, el formato parece una conferencia de prensa y se cumple con que el tipo da la cara, pero no da la cara, hace que da la cara. ¿Y quién tiene que cubrir? Los medios de comunicación, que son cómplices de D'Alessandro, de la Reta, de Macri, de Bullrich, de Vidal, son todos lo mismo. Esta interna, como decíamos ayer, ¿no? La interna hay que mirarla teniendo en cuenta que si se provocan daño entre sí, bueno, está bárbaro, pero gane quien gane, es malo para nosotros, es malo para la Argentina, porque este es un proyecto de extranjerización, es un proyecto, el que tienen en mente, evidentemente, si lo planean en el Lago Escondido, en los feudos de Lewis, ¿qué vamos a esperar? ¿Que sea un proyecto federal? Es de alguna manera sorprendente el sentido del fallo de la Corte sobre la coparticipación, el sentido unitario del fallo de la Corte en relación con la coparticipación. ¿Es contradictorio o inverosímil con lo que venimos observando de Juntos por el Cambio en la última década? No, todo tiene que ver con esta esencia centralista, con esta esencia porteña, con esta esencia supremacista porteña que sostienen ellos. Pero me parecía importante advertir que lo que se vio hoy por televisión forma parte de una puesta en escena mafiosa que incluye a los medios de comunicación socios de los ilícitos de Juntos por el Cambio, para que no tomemos como conferencia de prensa lo que es nada más que un acting de periodismo y de conferencia de prensa, pero de periodismo no tiene nada, y sí tiene mucho de mugre, de la mugre de la que estamos hartos. Antes, a la mañana, se habían reunido un grupo de gobernadores que no llegaron a los 14 que respaldaron el juicio político, fueron menos. Hay que ver, los que amagan y reculan de los gobernadores, el de San Juan no estuvo, a de Río Negro, que tiene también acuerdos con Lewis, tampoco. Así que, bueno, esos gobernadores deberán explicarles a sus pueblos por qué no le hicieron juicio político a una corte que quiere desapoderar a las provincias. Pero cuando terminó, el primero que tomó la palabra fue Capitanich, así que vamos a escucharlo. Hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos de los cuales pueden sintetizarse desde la violación de la Ley de Ética Pública, la 25.188, hasta el mal desempeño a partir de decisiones que tienen que ver con, oportunamente, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.088 y la restitución de la Ley 24.937. En ese contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros consideramos que efectivamente esta Corte Suprema de Justicia, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública y por el mal desempeño, observamos claramente una manifiesta parcialidad. Esta manifiesta parcialidad significa claramente que los fallos que hemos observado es para favorecer a una parcialidad política, y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales. Deben ser custodios y guardianes de la Constitución, pero lo que observamos es que los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, del patrimonio, del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista del principio republicano, desde el principio federal de gobierno. Nosotros, las provincias argentinas, nos sentimos damnificados por la asignación de recursos de una manera antojadiza, sin ningún tipo de fundamento o argumento alguno. Y no es cierto que no nos afecta. Nos afecta y severamente menor transferencia de recursos nacionales, y en consecuencia nosotros consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y obviamente del federalismo es una bandera absolutamente irrenunciable, porque es la base para lograr equidad y para lograr igualdad. Bueno, ahí estaban algunos de los argumentos, sobran argumentos para hacerle juicio político
a los 4 miembros de esta corte vergonzosa. Pero yo quería insistir con lo primero, ¿no? Porque vamos a seguir hablando sobre este tema en el programa, pero según ha salido publicado, es posible la mayoría lograr los votos de la Comisión de Juicio Político, con lo cual es posible que ese dictamen se apruebe. El tema después es en el recinto, pero en el recinto se va a empezar a investigar y se van a empezar a ventilar cosas, y yo no me quiero imaginar las cosas que se pueden llegar a ventilar, porque hay mucho más, evidentemente, que lo que ha salido, ¿no? Entonces, ¿a qué está jugando? ¿Cuál es la apuesta del peronismo de las provincias? Que es, la verdad también es descorazonador saber que las que se ponen de acuerdo para el pedido de juicio político a la Corte son las provincias gobernadas por el peronismo, como si en las provincias que no gobierna el peronismo estuvieran de acuerdo con que la Ciudad de Buenos Aires se embolse todo lo que decidió en su momento Macri, también antojadizamente, de la misma manera que la Corte antojadizamente, 3,5, 3,7, sí, vos ponele. Y esta apuesta política que tiene que ver con este pedido de juicio, que no tiene asegurado ahora su andar en el Congreso, y que todos sabemos que va a ser muy difícil, pero no está perdido. No está perdido en tanto y en cuanto lo que vayamos sabiendo, como lo que ya sabemos, no hay que estar esperando, ya sabemos mucho, pero hay que hacerlo circular. Por eso comencé el editorial tratando de visibilizar que esa conferencia de prensa de hoy a la tarde fue una ficción, que los medios alineados con este accionar mafioso de la Corte Suprema y de Juntos por el Cambio son casi todos los medios de comunicación, casi todos. Podemos contar con los dedos de 2 manos medios de alcance nacional, por ahí alguno que otro, y digitales, independientes, esta radio, otras radios, pero nos alcanzan 10 dedos para contar los medios que van a investigar o que van a reflexionar en serio sobre este escándalo sin precedentes que tiene lugar en este país. Todos los demás, lo que se llama periodismo, aquel famoso periodismo profesional con el que nos querían restar importancia en su momento a quienes hacíamos 678 porque éramos militantes y ellos eran profesionales, y los profesionales manejan mejor el oficio porque chequean, ¿no? Está hiper recontra chequeado, cuánto biribiri, cuánta saliva gastada en pavadas. Bueno, el periodismo profesional hay que reordenarlo todo, ¿no? Y además, bueno, todos tendríamos que repensar este escenario. Como hemos dicho ya otras veces, una cosa es trabajar para un diario de derecha, otra cosa es trabajar para un diario de la mafia. La verdad, no quisiera estar en los zapatos de quienes no están de acuerdo con esto y tienen laburo en alguno de esos medios, porque debe ser muy horrible saber que todo tu esfuerzo, todo tu talento y toda tu capacidad van a parar a la caja de delincuentes, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que fuiste a estudiar a la facultad, no tienen nada que ver con lo que te interesó en la vida, no tienen nada que ver con eso que se llamaba periodismo, nada. Es otro oficio. Claro, se gana mejor, se gana mucho mejor, pero es venderle el alma al diablo, evidentemente. Ahora, si esta jugada política tiene éxito, depende mucho de que haya presión de la opinión pública, y la opinión pública no va a estar enterada de lo que vaya pasando, porque ya vimos, por ejemplo, en la Comisión de Inteligencia, que esa era cerrada, esta va a ser abierta, esta va a tener
va a haber posibilidad de acceso público, porque no se van a dirimir cuestiones de Estado. Entonces, lo que hace falta es que nos pongamos en la cabeza todos y todas, que como decía Walsh, cada uno es un medio de comunicación. Y hay que usar la palabra pública, y esto, palabra pública, tiene que ver con redes, si es una red pública, ¿no? Si está en público, si lo comparto con quien mire mi muro. Tiene que ver con la palabra pública en todas partes, ¿no? Ya lo comentamos acá, pero es necesario decirlo muchas veces. ¿Qué será nuestro bastón de mariscal? Por el momento es usar la palabra, esa que nos robaron. Nos robaron tantas palabras y tantas cosas, nos robaron tantas oportunidades, nos robaron tanto trabajo hecho, tanta construcción, nos robaron tanto tejido social, nos robaron tantas esperanzas, tantos proyectos de vida, nos robaron tanta política estratégica, tanto hecho con el sudor, la vida, la voluntad de tanta gente que fue quedando por el camino, que no podemos permitir que nos sigan robando también la palabra y el lenguaje. Entonces hay que hablar, y hay que hablar de esto, y para convertirlo en agenda, para mantenerlo en agenda, para forzar a los medios, comillas profesionales, cierro comillas, a que hablen de esto, a que ventilen la mugre que hay ahí adentro, a que no nos roben también este sistema de gobierno, porque no van a parar con nada, ni siquiera robándonos el sistema de gobierno, ni siquiera logrando que Rosati asuma la presidencia van a parar, porque siempre van a querer más. Cuando tengan poder sobre nuestros cuerpos van a querer nuestras almas, porque son así, está en su naturaleza. Así que la agenda hay que mantenerla, y más allá de otras cosas que haya que ir haciendo, es importante que todos los que queremos vivir con un poco de decencia, con un poco más de decoro, con sacarles a estos tipos ese poder que nadie les confirió y que es ilegal que posean, tenemos que hablar, tenemos que reproducir las notas, las opiniones, las reflexiones, las investigaciones de los periodistas de los medios comunitarios, digitales, nacionales y populares. Tenemos que darnos máquina entre nosotros, no tenemos que competir, tenemos que insistir, aunque la información ya haya sido dada, si hay un detalle nuevo hay que volver a darlo. Hay que insistir y hay que hartar, como ellos nos hartaron a nosotros diciendo las mentiras que dijeron. Nosotros tenemos que hartar con la verdad, tenemos que decir la verdad hasta cansarnos, porque no hay nadie más que lo haga. El periodismo defeccionó, no existe más. En un país con un golpe judicial obvio, como el que estamos cursando, y ustedes lo acaban de escuchar a Capitanich, ubica el principio del golpe de Estado, del golpe judicial, el mismo día que lo ubicamos nosotros, y tuvimos que aguantar meses hasta que alguien más reconociera que estábamos viviendo una situación institucional que iba camino a arrasar con el Estado de Derecho. La fecha que toma Capitanich es cuando desconocieron la ley de conformación del Consejo de la Magistratura. Ese día dieron un golpe. Y hasta ahora, bueno, hemos disimulado, hemos hecho como que hasta que apareció esta oportunidad donde nos enteramos además de lo que ya sospechábamos, pero escuchar todos los ilícitos que hay adentro de ese chat, y que este caradura diga que se tiene que ir para contener a la familia, la verdad es demasiado.